Hola a todos, buenas tardes. Un gusto saludarles a nombre de consultores y asesores en administración de proyectos. Les agradecemos mucho su presencia y compañía en esta plática de hoy, que es la plática mensual, que ahora tenemos el tema de proyectos en crisis, cómo recuperar el camino y cumplir con los objetivos de mi proyecto en construcción. Cedo la palabra ahora al ingeniero Luis Infante. Bienvenido, Luis. Muchas gracias, muy amable Miguel, gracias. Veo que nos acompaña Álvaro Enrique Iriarte. Pues bienvenido Álvaro, espero que te sea interesante este tema. Vamos a dar inicio y muchas gracias por permitirnos acompañarlos en este día con este tema que yo siento muy importante, muy relevante. Eh, Creo yo que casi todos los proyectos tienen crisis y están desviados, ¿no? Entonces vamos a platicar acerca de qué es lo que podemos hacer para recuperar el rumbo que tienen proyectos que ya tienen unos márgenes de desviación importantes. Y bueno, pues muchas gracias por acompañarnos este esfuerzo que hacemos en consultores y asesores en administración de proyectos. Cada último miércoles de cada mes normalmente tocamos algún tema relacionado con proyectos de construcción. Y pues hay, digamos, también tenemos eh, algunos ejemplos prácticos de lo que hacemos nosotros. Esto pues ya lo hemos ayudado a empresas que están en proyectos complicados, difíciles. No es fácil, pero siempre hay un camino en donde puede salir el sol cuando tenemos un proyecto de este tipo, ¿no? Y pues muchas gracias que nos acompañan de cualquier parte del mundo y creo que también ya estamos llegando también a otros lados, incluso en Europa. Entiendo yo que también ya tenemos cierta visualización, principalmente por los videos que tenemos en en nuestro canal de YouTube, ¿no? Bueno, pues vamos a dar inicio. ¿Qué hacemos en consultores, asesores en administración de proyectos? Bueno, entre otros servicios ofrecemos consultoría, asesoría para recuperar proyectos en crisis y además otros servicios más de asesoría y consultoría. Ahí está un código QR en el que nos pueden contactar a través de nuestra página que es construconsultores.com. Y bueno, hay también una nota que nosotros damos en todos los webinars que tiene que ver con que, pues estas son algunas recomendaciones de carácter general. Yo lo que sugiero es de que, pues, podamos tener algún acercamiento para establecer las mejores recomendaciones, las mejores soluciones que aplican directamente para cada proyecto. No todos los proyectos son iguales y tampoco las recomendaciones, aunque sean muy generales, pueden ser iguales o pueden dar la mejor orientación. A veces puede llegar a ser mucho más complicado cuando no se tienen claros estos puntos, ¿no? Entonces los invito a que si alguien tiene eh, pues alguna inquietud en relación con este tema, nos busque, nos contacte, pero en si se va a implementar alguna recomendación, hay que tener siempre la guía de un asesor profesional. Bueno, vamos a dar inicio con cuáles son los factores que llevan a un proyecto a tener sobrecostos y retrasos. Pues a mí me gustaría pedirles de favor si pueden ayudarme escaneando con su teléfono el código QR que aparece en la pantalla y me indican en el punto de vista de ustedes cuáles son estos factores que llevan a un proyecto a tener sobrecostos y retrasos. Y ahorita lo platicamos, ¿no? Por favor, yo sé que somos pocos, pero bueno, podemos poner tantas razones como sean necesarias, ¿no? Por favor, vamos a dar un minutito. Mm. También aprovecho para comentar con quienes están aquí con nosotros acompañándonos en vivo. Si tienen alguna pregunta, algún comentario, en el momento que ustedes quieran, lo pueden hacer. Por favor.
decisiones apresuradas, desorganización, em, cálculos erróneos. Híjole, eso de los cálculos erróneos. Eh, Habría que hablar mucho sobre ese tema, pero es correcto. Lo que pasa, y sin justificar, pero es tan dinámico esto, ¿no? Que pues a veces tenemos buena voluntad, pero como que no tenemos buena estimación, ¿no? De presupuestos. A lo mejor valdría la pena también hacer próximamente pues alguna mejor estimación de los recursos. Yo creo que valdría la pena que hagamos un webinar con este título de cómo mejorar y optimizar el uso de los recursos en mi proyecto de construcción. Creo que valdría la pena algunas cosas de esas, ¿no? Otro punto de los que son muy relevantes que comentan, les agradezco mucho, es el alcance incompleto, la mala planificación, que no hay gestión de riesgos. Híjole, es que en experiencia yo he visto que menos de 1 de cada 10 proyectos tienen análisis de riesgos. Y la verdad es algo que a veces no comprendo muy bien porque si realmente estamos invirtiendo mucho dinero, tanto como dueño como contratista para llevar a cabo un proyecto y no tenemos un análisis de riesgos, pues parece que no sabemos si estamos pisando en tierra firme o si hay que hacer algo, ¿no? Para que pues podamos tener mejores resultados, ¿no? Bueno, muchas gracias por eh, estos temas y vamos a entrar ya en materia. Eh, abrimos el micrófono a quien quiera participar, pero ¿alguien me pudiera decir o quisiera participar diciéndonos qué nos indica si el proyecto realmente está en crisis? Digo, porque por algo tenemos que empezar, como saber, o si el proyecto como está puede recuperarse de este catarro, ¿no? Podemos decirlo así. No sé, ¿hay alguien que le gustaría participar? Eh, Rafael Urbina, veo que estás aquí. ¿Te gustaría participar, Rafael? No, bueno, Marco González, ¿te gustaría comentar algo? ¿Sí me escuchan? Sí, Hola, ¿qué tal? Buenas hola, tardes. buenas tardes. Bueno, para mí creo que un proyecto en crisis o cuando ya de plano Ujú. está mal, en lo personal, pues en mi experiencia personal, Sí, es sí, 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 cuando ya no, híjole, cuando ya no encuentras una solución a los sí, problemas, ¿no? Cuando se escapa un poco ya de tus capacidades, creo que en ese momento, cuando ya no tienes un plan, creo que en ese momento es cuando ya uno sí. sabe que está en crisis el proyecto. Mm. Sí, gracias. Oye, y aparte el estrés que nos deja, ¿no? Claro, sí, 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 el Cosa, estrés, y pues el mismo estrés te mete todavía más en el hoyo, ¿no? Entonces, creo que ahí es cuando ya requiere uno nuevas herramientas o pedir cierta asesoría porque ya estás, pues a punto de perderlo a veces, ¿no? sí, Marco, te agradezco mucho el De aporte. nada. Efectivamente, pues eso nos puede suceder. El estrés es un ingrediente más que nosotros ya hemos tocado algún tema del estrés alguna vez en alguno de los videos, pero híjole, por más que se platique hasta que no se vive, no se le da la dimensión, ¿no? Yo recuerdo que cuando era más joven y pues gestionaba proyectos, cuando ya no dormía por algún tema de uno de mis proyectos, pues ya decía yo que ya estaba ya más allá del estrés, ¿no? Que esto lleva. Y efectivamente eso también puede llegar a complicar a veces el desempeño de todo el proyecto, ¿no? Pero hay una forma también más tangible de poder saber si el proyecto realmente está en crisis o no. Y aquí lo vamos a platicar. Miren, primero tenemos un factor de costo y un warning, o digamos una señal de advertencia, es cuando tenemos un incremento en el presupuesto total del proyecto, digamos 5%. Oye, hay un 5% de sobrecosto, pues pues podemos situarlo en tolerable, ¿no? Y esa es una señal de aguas, ¿no? De que ya el proyecto
se puede volver complicado. Pero cuando ya determinamos que el presupuesto o el total, digamos, el total para completar el presupuesto del proyecto termina más alto que el tolerable, el proyecto ya está en crisis. El proyecto ya está mal. El proyecto requiere intervención inmediata en ese momento. Ese es el factor de costo. El factor del programa de obra también tiene ciertos límites aceptables. Cuando tenemos un desliz en el programa sin que lleguemos a la penalización, pero oye, son unos cuantos días que tengo un 5% de desviación y creo que lo puedo negociar con el cliente, bueno, ya hay un warning, ya también tenemos una señal de advertencia. Cuando el pronóstico de terminación no es aceptable para el cliente o el reporte de avance indica que el proyecto está parado, ya estamos con un proyecto en crisis. Uno de estos factores, el de costo, el del programa de obra, es suficiente para decir que el proyecto está en crisis. Y eso significa que las expectativas de rentabilidad, que las expectativas, ¿no? De obra, ¿no? O sea, digamos, cuando tenemos un número de órdenes de cambio mayores a lo que esperamos, todos los proyectos van a cambiar, ¿no? Todos los proyectos tienen cambios, todos los proyectos van a tener alguna situación en particular y va a ser necesario que hagamos boletines, que hagamos órdenes de cambio, que hagamos ciertas cosas. Pero cuando eso está excediendo los valores que nosotros esperamos, ya tenemos pues una situación donde hay que observarlo con más cuidado, ¿no? En cambio, cuando ya tenemos un número importante de cambios pendientes por confirmar por el cliente o el cliente no responde a decisiones clave del proyecto, ya también tenemos una situación difícil, una situación de crisis en el proyecto. Y otro de los puntos también importantes como factor del equipo de proyecto es cuando tenemos fricciones y cotos de poder, donde ya me beneficia más a mí llevar agua a mi molino que al de los demás dentro de la misma organización, o hay un desinterés notable en los resultados del proyecto, ya tenemos una advertencia también de que esto puede complicarse. Y cuando nosotros ya tenemos un proyecto en crisis debido al factor del equipo de proyectos, cuando todos trabajan tiempo extra, pero no parece haber avance. Cuando todos nos estamos desgastando más, que vamos los sábados y los domingos, que vamos todos los días, pues ahí no podemos verlo, ¿no? Ahora, también otro punto es cuando la relación del equipo es mala, cuando se culpan unos a otros, cuando la comunicación se ha perdido, también es un factor que puede llevar el proyecto al desastre. También cuando se percibe un ambiente de trabajo tenso, pues eso nos hace que también el proyecto ya es difícil y la moral del equipo pues ya es muy baja, ¿no? Ese es un tema importante cuando todo el mundo ya bajó los brazos, cuando todo el mundo dice, pues ni modo, pues ya no alcanzamos a ver qué sucede, a ver quién toma una decisión para que como magia esto pueda recuperarse. ¿Y saben qué? La magia aquí no existe, pero sí hay acciones que debemos considerar cuando podemos llegar a tener un proyecto en crisis. También tenemos el factor de calidad. El factor de calidad con un warning nos dice que muchas quejas se deben a una falta de calidad, ¿no? Cuando ya los controles que tenemos establecidos para la calidad no se están dando y se empiezan a tener muchas quejas o mucha falta de documentación o la ausencia de certificados de materiales o la ausencia de laboratorios, pues ahí nos estamos pensando de que ya empieza a haber un descuido importante en temas de calidad. Y el asunto con la calidad, muchachos, es que nos ocasionan retrasos y sobrecostos también, ¿no? ¿Por qué? Porque hay que hacer un montón de retrabajos, porque hay que hacer un montón de consideraciones. Y el dinero que nosotros invertimos en la instalación, pues es un dinero que, pues a veces se tira a la basura, ¿no? Cuando el asunto ya es grave y el proyecto está en crisis, es cuando tenemos muchos retrabajos y la calidad del proyecto no es aceptable para el cliente. En ese momento, pues ya decimos de que el proyecto está en crisis. Y como les comento, puede ser que sea un solo factor o varios factores combinados los que nos digan
acerca de si el proyecto está en crisis o no. Bueno, una vez que determinamos si el proyecto está ya realmente en crisis y necesitamos recuperar el proyecto, necesitamos rescatar el proyecto, ¿qué aspecto nos ayuda a decidir si rescatamos el proyecto? No sé, alguien que quiera comentar qué aspecto nos deberíamos enfocar. Eh, Veo que está Jorge Melgar. ¿Te gustaría comentar, Jorge? No, bueno. Álvaro Enrique Iriarte, ¿te gustaría comentar qué aspecto, Álvaro? Bueno, no hay problema. Miren, el aspecto principal que nos dice si recuperamos este proyecto en crisis o no, si rescatamos este proyecto, es el dinero. Es el dinero, muchachos. Pero ¿de qué manera o de qué forma? La decisión se da en que si el monto de la penalización por retraso, por incumplimiento del contrato, es mayor que el costo que yo tengo por invertir más recursos, por poner más cosas en el proyecto para que pueda encauzarse de nuevo y cumplir los objetivos, si el costo de la penalización es mayor que el costo que tenemos nosotros, invirtiendo más personal, hay que invertir más personal. Hay que hacer eso porque es lo más barato. Sería lo mejor, ¿no? Si el costo de meter más personal, más cosas al proyecto y aún así ese estimado de costo no es superior al monto de la penalización, yo les diría que nos penalicen. ¿Por qué? Porque el proyecto llegó a un punto en el que si invertimos más tiempo y dinero, de todas formas no vamos a poder recuperarlo, ¿no? Digo, esto hay que tomarlo en cuenta con las salvedades de los casos. ¿Por qué? Porque finalmente, pues puede haber alguna obligación contractual que haga imposible que hagamos este tipo de prácticas, ¿no? Pero el aspecto que nos ayuda entonces a decidir si rescatamos o no el proyecto es netamente dinero. Y de ahí partimos, ¿no? Si de plano el proyecto está completamente mal, podemos incluso abandonarlo. El tema aquí es la reputación y la mala fama que nos pudiéramos ocasionar, aunque tengamos toda la razón por las situaciones que atravesó el proyecto y nosotros hayamos, pues, hecho lo mejor y nuestro mejor esfuerzo, ¿no? A veces no es posible eso, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, como decíamos, algunos errores en el cálculo, en las estimaciones de los presupuestos de los recursos, pues nos dice que a veces los proyectos tienen unos márgenes muy pequeños que luego no nos permiten maniobrar adecuadamente. ¿Sí? Hasta aquí todo bien. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda? Bueno, muy bien. ¿Cuáles son los pasos para planear eh, para preparar un plan de recuperación de proyecto? Miren, esos son los pasos. Seguramente vieron estos pasos de manera muy general en una publicación que di en LinkedIn. Y se dice, una primera fase es evaluar. ¿Qué es lo que hay que evaluar? El estado actual del proyecto, identificar áreas de bajo desempeño, principales riesgos. Y algunas actividades clave que tendremos que hacer es redefinir los objetivos y las metas, realizar un análisis de tendencias y procesos. Aquí en este punto nos puede ayudar mucho la metodología del valor ganado y realizar un análisis de causa raíz. Este análisis de causa raíz es importantísimo. A mí muchos me han preguntado, oye Luis, si conviene que quitemos al director del proyecto, lo dejamos.
¿Ustedes qué piensan? ¿Vale la pena que se quede el que está encargado del proyecto, aun cuando el proyecto esté mal o no? ¿Quién me dice? Marco González, ¿cómo ves? ¿Quieres participar de nuevo? Sí, claro. Bueno, ahí creo que depende de varios factores. Creo que no siempre el causante No de los siempre, problemas el es el encargado, ¿no? encargado del Sí, proyecto, ¿no? Creo sí, que de sí, alguna sí. manera sí tiene que él estar constantemente comunicando si hay retrasos o si hay problemas que no tienen que ver con su trabajo, pero creo que se tendrían que evaluar más cosas Ujú, para determinar si sigue o no sigue, porque al final de cuentas también meter una persona nueva a un proyecto que ya trae problemas arrastrando, toma tiempo y es un proceso en el que también se pueden perder demasiada información. ujú. Entonces, yo, creo que no lo quitaría totalmente, No. sino que lo llevaría, pues, en el proceso de recuperación a lo mejor Ujú, con un nuevo liderazgo, que siguiera presente, ¿no? ujú. Gracias. Efectivamente, bueno, la recomendación general que dan muchos de las empresas que se dedican a hacer este tipo de estudios de qué es lo que pasa es que no se remueva al encargado, principalmente porque no necesariamente toda la culpa es de esta persona, de él o de ella, sino que pueden existir algunas otras causas que no necesariamente tienen que ver con el estilo de liderazgo, sino que tienen que ver con a lo mejor una falta de financiamiento, con una falta de personal, con otra serie de cosas que no necesariamente tiene que ser el líder o el encargado del proyecto, ¿no? Por eso el análisis de causa raíz es súper indispensable que determinemos qué fue lo que ocasionó que el proyecto se encuentre en crisis o en, en un potencial incumplimiento de sus objetivos, ¿no? Gracias. Ahora, la otra parte es que hay que identificar la causa raíz de la problemática que llevó el proyecto a esta situación y para eso tenemos que validar las causas raíces, desarrollar acciones correctivas, establecer criterios para el plan de recuperación, principalmente cuáles los puntos más importantes del plan de recuperación. Puede ser que el plan de recuperación sea, me voy a enfocar más en el tiempo más que en el presupuesto, o me voy a enfocar más en el presupuesto más que en el tiempo, ¿no? Después hay que realizar el plan de recuperación en el que ya se den las soluciones a las causas raíz de los problemas con nuevos objetivos, tiempos de ejecución y modelos de costos también, ¿no? Aquí las principales actividades en la fase de planear digamos, o de realizar el plan de recuperación es crear el plan, llevar a cabo análisis de mejora y desarrollar el mejor escenario factible. Posteriormente, con el nuevo plan, entonces ya nos vamos a la ejecución del plan de recuperación, donde ya se presentan las acciones, se lleva a cabo el plan de recuperación, donde ya se establece cuáles son las prioridades, los criterios y otro punto es estandarizar sistemas y herramientas. Y finalmente, pero no es lo último, hay que monitorear constantemente el avance del desempeño de la ejecución con respecto al plan de recuperación y para esto tenemos que administrar el desempeño, contabilizar los beneficios y buscar el aseguramiento del proyecto, ¿no? Entonces, estos son los 5 pasos para que podamos preparar un plan de recuperación del proyecto, pero también hay algunas recomendaciones adicionales. Por ejemplo, ¿cómo preparo un plan de rescate de un proyecto en crisis? Primero, hay que hacer un diagnóstico, que es encontrar las causas raíces, ¿no? Donde nos preguntamos qué nos llevó a esta situación. Y tenemos que ser lo más objetivos posibles. A lo mejor tenemos falla en el área de compras que no nos suministraron todos los materiales, equipos o componentes o maquinaria que necesitamos para nuestro proyecto y entonces tendremos que mejorar allá. También
tendríamos que identificar estas causas raíces, ¿no? ¿Cuáles son? Porque a veces no solamente es una causa, pueden ser varias las causas que nos han orillado a tener el proyecto así. Entonces, podemos llegar a decir de que pues la falta de personal o que no tenemos los planos firmados, completos, etcétera, también pueden llegar a ser una causa que está provocando que el proyecto esté en crisis, ¿no? Hay que preparar el plan de rescate y para esto hay que dar un nuevo programa de obra más realista con recursos, con los tiempos medidos. Yo diría que los plazos se deben dar de acuerdo a la productividad. Tendríamos que decir que los avances se tienen que dar de acuerdo a la productividad. Por ejemplo, en el caso de instalaciones lineales, como probablemente carreteras, pues ya sabemos cuántos kilómetros o cuántos metros avanzamos por subrasante, por lo que tengamos como componentes para que se pueda dar el programa de obra más realista, ¿no? Para que digamos, oye, con 2 recursos avanzo tanto, con 4 recursos, ¿cuánto avanzo? Y entonces podamos tener un programa más medible, más fácilmente identificable, que podamos formalizar en un convenio modificatorio en el caso de proyectos de obra pública o también, pues, para que nuestro cliente tenga el conocimiento de que hay un nuevo programa de obra y que nos estamos adhiriendo perfectamente a ese nuevo programa, ¿no? Y como les comentaba, en este nuevo programa de obra, bueno, pues hay que determinar los recursos necesarios y adicionales también acerca de lo que da, este, y pues ajustar el presupuesto, como les comentaba. Obviamente, el ajuste del presupuesto es considerando que no voy a ser penalizado. Si voy a ser penalizado, pues no tendremos que hacer el balance de qué es lo que nos conviene más en ese momento, ¿no? Y uno de los aspectos importantes que tiene que ver con el plan de rescate es que hay que comunicar el plan. Necesitamos que la gente compre el nuevo plan y que ellos también participen en su creación, que aporten sus ideas y soluciones para que pueda ser más fácilmente llevado a cabo en campo, ¿sí? Para llevar a cabo el plan de rescate, un aspecto importante que hemos observado nosotros cuando nos contratan para hacer este tipo de trabajos es que la ubicación del equipo de proyecto tiene que ser en un mismo lugar. Y aquí sí, olvídense de oficinas, olvídense de separaciones. Todo el proyecto lo que hacemos es que juntamos, en la medida de lo posible, todos los escritorios al centro para que todos sepamos de las conversaciones de todos, incluyendo el gerente, el encargado, el líder del proyecto, también está ahí para que todo el mundo esté al tanto de la comunicación. La comunicación es un aspecto súper importantísimo, ¿no? Otro de los puntos para llevar a cabo el plan de rescate es que tenemos que realizar una junta diaria con bitácora de estas juntas que les llaman de stand-up de 5 o 10 minutos, donde todos sepamos realmente en qué estamos trabajando todos. Y como ya les comentaba, la comunicación es algo súper importantísima para que podamos nosotros tener éxito con el plan de rescate. Tenemos muchas veces la causa raíz de los proyectos que están en crisis se tiene con una mala comunicación. Para el servidor de ustedes hay 2 factores que provocan realmente los proyectos, digamos, con problemas y uno de esos factores es la comunicación. En la medida en la que podamos nosotros tener mejor comunicación con todo el equipo de proyecto, pues el proyecto obviamente va a tener mejores resultados, ¿no? También en el monitoreo, pues hay que estar al tanto de los reportes de avance de proyecto y cualquier desviación, por mínima que sea, debe comunicarse de inmediato. Es más, si se ve que hay una tendencia a que no estamos consiguiendo lo que nosotros habíamos planteado en el plan de recuperación,
entonces debemos actuar de inmediato para ajustar el plan o hacer algo con el sentido de que podamos recuperar más eficientemente el proyecto. Algunas recomendaciones adicionales que sugiero es que hay que usar el método Last Planner de Lean Construction. Eh, ¿Por qué? Porque el método de Last Planner nos ayuda a que podamos anticipar los materiales, el equipo, el personal que necesitamos con suficiente antelación, de modo que podamos nosotros ser más efectivos en la ejecución de la obra y también que no echemos la culpa a la falta de suministros para que no se detenga el proyecto. Aquí lo importante con el método Last Planner de Lean Construction es que hagamos un flujo de trabajo continuo. Creo que sobre esto también ya hemos platicado en otros webinars, ¿no? También algunas recomendaciones adicionales. Lo más importante que tiene que hacer el líder del proyecto es mantener elevada la moral del equipo. Hay que motivar, hay que escuchar mucho el sentimiento de lo que tienen todos en el equipo. Somos seres emocionales, entonces también cuando hay algún conflicto, alguna incomodidad, pues eso se refleja mucho en la productividad. Por eso, uno de los roles importantes que tiene el líder del proyecto es que tenga la habilidad de escuchar y que pueda, a través de sus palabras, sus acciones, buscar mantener la moral, del equipo lo más elevada posible, ¿sí? ¿Por qué? Porque además viene una época más complicada en la que les vamos o nos vamos a exigir todos, pues realmente dar no el 100%, sino el 120% para que sea recuperable. Obviamente, en algunos casos puede haber cierta negociación de alguna bonificación, de algún aspecto de a lo mejor unos días adicionales de vacaciones, pero ahorita le trabajamos todos al 120% y más adelante podemos llegar a tener eso, ¿no? La parte importante que yo he observado en este tipo de proyectos es que hay que involucrar al personal, hay que evaluar todas las ideas y las opiniones, porque cuando estamos nosotros ante un evento de mucho riesgo que puede afectar seriamente la rentabilidad, la imagen, la reputación de la empresa en la que yo trabaje, tiene que ver precisamente con que no estamos considerando algunas ideas adecuadas. Y es por eso que cualquier idea puede ayudarnos. Muchas más. Si me apuran, muchachos, yo les diría que hasta la gente que está en campo directamente haciendo el trabajo, si ustedes llegan y les preguntan, oye, ¿de qué manera podemos hacerlo más rápido, más fácil, más económico? Se van a llevar una sorpresa porque ellos les van a decir qué es lo que se necesita para que eso sea mejor y más rápido, ¿no? Y otro de los aspectos también es hay que eliminar los distractores del equipo. Y déjenme decirles también últimamente, yo he observado que pues invertir más tiempo en el celular a veces también nos distrae mucho de nuestras actividades. Es imposible que lo dejemos, pero entonces hay que ver lo que hacen algunos, que se me hace muy radical, pero a veces les funciona. Es que entrando a la obra todos dejan su celular a un lado, los dejan en una cajita y todo el mundo se dedica a trabajar, pero eso sí, hay ciertos periodos de descanso en donde pues uno puede ir a consultar qué es lo que pasa en poco tiempo, pero otra vez se regresa el celular y pues podemos proseguir con nuestras actividades normales, ¿no? Algunas recomendaciones adicionales es hay que hacer un análisis predictivo y hay que dar un seguimiento meticuloso. Esto es importante porque, como ya les decía, cualquier desviación, por mínima que sea, pues realmente es importante considerarlo. A lo mejor alguno piensa, oye, pero es una desviación de 0,1% con respecto al plan de recuperación, pero aún así puede generar una tendencia que no sea muy adecuada para el seguimiento del proyecto en crisis. Otra de las recomendaciones es buscar apoyo experto independiente. Pueden comentarle con algún amigo, algún asesor o a alguien ya más profesional
Normalmente, cuando los proyectos están muy complicados, es muy difícil, parece que se nos cierra el cielo, pero también alguna idea fresca, nueva o por lo menos independiente, objetiva, pues nos puede dar mucha claridad. A mí me ha pasado también en mis proyectos cuando pues estaba muy desesperado porque las métricas no se estaban dando, pues comentarle hacia algún experto la situación y qué nos dice. Luego nos dan algunas recomendaciones que pueden funcionar muy bien para nuestro proyecto, ¿no? Entonces, una buena práctica es buscar apoyo experto independiente. Bueno, llegamos al tema de las conclusiones y los puntos finales sobre esta presentación. Yo sé que es muy, muy breve y hay mucho de dónde cortar, incluso hasta cada punto pudiera darse alguna explicación más detallada, pero bueno, si hay algún interés sobre algún punto y me lo hacen saber, pues con gusto podemos preparar algo para que todos podamos tener mejores alternativas en los resultados de nuestros proyectos, ¿no? Bueno, algunas conclusiones es que tenemos de esto que acabamos de dar es, determina la causa raíz. Eso es importantísimo, es imprescindible porque podemos estar repitiendo la misma falla si no determinamos esto. Y lo que es mejor, si no erradicamos esta causa raíz, ¿no? Entonces, yo sugiero que no se avance si no se tiene identificada la causa. Súper importante este tema. Y como les decía, evaluar el impacto económico y decide si vale la pena implementar acciones de recuperación. Si nos van a multar o a penalizar por algún incumplimiento, pues hay que balancear si conviene que nosotros metamos más recursos al proyecto o de plano dejar que nos penalicen, ni modo. Pero no pudiéramos meterle más dinero bueno a la situación mala, ¿no? Y finalmente, buscar apoyo externo en la medida de lo posible. ¿Sí? Esos para mí serían las conclusiones. No sé si hay alguien que tenga alguna pregunta, alguna duda. Los invitamos a que se suscriban a nuestro canal de YouTube. Ahí está el código QR. También tenemos un chat de networking por si alguno de ustedes quisiera integrarse. Bueno, a veces también tocamos temas muy generales, pero normalmente publico algunas situaciones de cursos o cosas creo que vale la pena en cuanto a proyectos. Si alguien quiere también acceder aquí a nuestra página de internet, es construconsultores.com. Mis datos de contacto están ahí. Quien guste, con mucho gusto, estoy para servirles, ¿no? ¿Alguna pregunta, duda, comentario? ¿Cómo ven? Me dice aquí en el chat Álvaro que tiene problemas con el micrófono. No hay problema, no te preocupes, Álvaro. Y me imagino que algunas consideraciones más sobre la parte reputacional también, ¿no? Bueno, ¿alguna otra pregunta, duda? ¿Saben qué es lo más difícil en implementar un plan de recuperación? Convencer al personal de que puede funcionar. Eso es lo más complicado. Eh, pero si llega un apoyo externo que pueda orientar, asesorar al encargado, al líder del proyecto, se pueden establecer o buscar los mecanismos para que se adopten las nuevas consideraciones del proyecto lo más pronto posible, ¿no? Pero bueno, ¿alguien más quiere hacer alguna pregunta, algún comentario final? Me piden repetir la proporción de costos de un proyecto para decidir si se recupera, por favor. Sí, me voy a regresar rápido. Eh, Estos son valores que son establecidos normalmente por la empresa que ejecuta el proyecto.
Si nosotros tenemos una expectativa de costo total del proyecto ya una vez en ejecución, me refiero al costo para terminar junto con lo que ya hemos gastado. Si este total del costo es de un 5%, algunos son más tolerables y ponen hasta un 10%, pero en muchas ocasiones muchos dicen, "No, hombre, no te preocupes, ahí tenemos los indirectos, ¿no? O tenemos algún otro guardadito ahí que se puede usar, pero algunos otros no. Entonces, normalmente cuando ya tenemos como factor de costo un tema de 5% de desviación, ya pudiera ser como una advertencia de que ya hay algo que no está muy bien en el proyecto. Y obviamente esto se puede deber a situaciones de una baja o pobre estimación del presupuesto. Es decir, que lo que se había considerado en el presupuesto pues no era suficiente o alguien hizo un cálculo considerando algunos otros factores que pues no son los que nos están aplicando actualmente, ¿no? Pero otro punto también, ya cuando el monto del proyecto total entre lo que hemos invertido, lo que hemos ejecutado, más lo que tenemos para completar, es más allá de la parte tolerable, pues ya el proyecto está en crisis, ¿no? Básicamente el proyecto ya se nos fue, digamos. Así también a veces aplica esto, ¿no? Ya se nos fue de las manos, ¿no? Bueno, aquí está alguna de la información. A los que están incorporándose, pues los invito a que se inscriban a nuestro canal de YouTube. Vamos a subir el video en los próximos días y pues espero que les ayude mucho, ¿no? Muy bien, bueno, si ya no hay más preguntas o comentarios a nombre de consultores y asesores en administración de proyectos, les queremos desear muy, muy felices fiestas. Les agradecemos mucho que hayan estado con nosotros en nuestros webinars. Como les decía, hacemos un webinar el último miércoles de cada mes. Esto ya tenemos como, creo que un par de años y hay algunos videos que hemos subido a nuestros canales de redes sociales. Si alguien quisiera que se tuviera algún tema en específico, con mucho gusto también podemos tratar de apoyar y pues desarrollar algún tema que pueda ser de interés, ¿no? En el canal de YouTube tenemos temas de análisis de riesgos, de metodología al valor ganado, de cómo realizar una WS, por ejemplo, para mejorar el control del proyecto, porque parece que el plan de ejecución del proyecto se hace para controlar el proyecto, ¿no? Normalmente esa es la visión que nosotros queremos darle a nuestros proyectos o nuestras asesorías en proyectos de construcción. Bueno, pues manténganse en contacto. Yo les mando un abrazo, que pasen las mejores felices fiestas en este fin de año de 2024 y los esperamos en enero de 2025. Estamos planeando tener algunas otras intervenciones que considero yo que pueden ayudar muchísimo a la comunidad de todos los ingenieros, arquitectos y personas encargadas de proyectos a que tengan éxito en sus proyectos. Muchas gracias por la atención a todos. Que estén muy bien. Muchas gracias. Que tengan buena noche, tarde o buenos días, dependiendo a la hora que estén viendo el video. Gracias.